Estamos ahí. Buenas tardes. Jesús. Sí, ahí se ve perfecta la pantalla. Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los alumnos y al cuerpo docente. Bien, vamos a seguir con el proceso de calcular un cambio recto. Ahí teníamos el planteo de la ubicación de los elementos rígidos predeterminados, los medios cambios y el cruce. Aquí hemos dibujado un solo medio cambio para que tengan el tendido geométrico más claro. Se ve el punto nodal desde donde va a partir la alineación desviada. Y aquí tenemos la sucesión de los segmentos proyectados en este caso en sentido transversal. Y los tres segmentos denominados A, B, C y D deben sumar en total el ancho de la trocha, el valor de la trocha. Entonces, ahí están las expresiones. Esto coincide con lo que está en el archivo que habla sobre los cambios, pero lo vamos a repasar para que esté claro. Entonces, esos tres segmentos tienen como, o sea, esa ecuación que está allí tiene como única incógnita el valor de la tangente. Al despejar de la anterior el valor de la tangente, podemos calcular el radio del riel externo. Con el radio del riel externo podemos verificar y calcular primero el radio medio y ahí determinar la velocidad a la que podrá circular un vehículo ferroviario por la vía desviada. A continuación, hacemos el cálculo de cuán lejos está la punta de agujas, denominado punta de agujas, el lugar donde la aguja se apoya contra la contraaguja, en este caso la izquierda, en la parte superior, y hasta el cruce teórico, el valor donde se encuentra ese punto que denominamos cruce teórico. Esas longitudes ahora se han designado con la proyección sobre el riel de corrida, o sea, el riel que está al costado, con la proyección de los elementos sobre el sentido longitudinal del recorrido, y hemos designado los segmentos E, F, H e I. Abajo está la expresión geométrica de los valores, porque en este momento ya tenemos el valor de la tangente que hemos despejado en la operación anterior. Entonces, L0 es la distancia que media entre la punta de agujas y el cruce teórico. Ahora vamos a saber la posición del cruce teórico respecto al punto nodal, y hacemos el corazón de cruces está a una distancia t sobre 2 del eje, y la distancia nd que separa ese valor forma un triángulo rectángulo, que no lo hemos marcado acá para hacerlo más claro, pero está el cruce teórico, está sobre la bisectriz. Entonces el ángulo que interviene acá es la mitad del ángulo alfa. Entonces tenemos la expresión de la tangente de alfa sobre 2 y de ahí despejamos el valor de distancia nd. Habíamos dicho que el largo total del cambio era L0. Y aquí se ve en esas cotas que es la suma de la distancia J más nd. O sea, J es la distancia que está desde la punta de agujas hasta el nodal, nd es la distancia del nodal al cruce teórico. Ese L0 le hemos denominado el largo interno del cambio. Entonces, de esa expresión despejamos el valor de J, que es la distancia que media del punto de agujas hasta el punto nodal. En esa imagen también están puestos los términos para la vía directa o la vía de corrida, la menos desviada, la vía recta en este caso, de los nombres de los puntos notables de los cambios, que deberemos referenciar siempre con progresiva. El empalme,
la punta de agujas, el punto nodal, el cruce teórico y el empalme de salida. Esos puntos deberemos darle progresiva. A su vez, hay algo que no está colocado acá, pero eso vale, están colocadas a lo largo de la parte recta del cambio, o sea, en la parte recta, para la alineación recta del recorrido. Cuando el tren, el vehículo ferroviario, toma la curva, también deberemos progresivar los mismos puntos. Y vamos a seguir suponiendo que la distancia sobre la vía desviada entre la punta de agujas y el nodal es la distancia J, y desde nodal hasta el cruce será la distancia ND medida sobre la alineación de la vía desviada. Desde el cruce hasta el extremo de salida, la progresiva de salida del cambio, esas eclisas que están allí marcadas con unas circunferencias chiquitas, ahí está la distancia acá, lo mismo que media entre el cruce teórico sobre la vía recta hasta donde finaliza el cruce. ¿Está claro? Entonces, las 4 distancias A, J, ND y K separan los 5 puntos que hay que progresivar en la vía recta, la vía menos desviada y en la vía desviada, con la salvedad que solamente en una de las vías voy a progresivar el tramo entre el empalme y el punta de agujas, porque en la punta de agujas comienza el doble progresivado. O sea, la vía, el recorrido hasta la punta de aguja tiene un solo camino, una sola posibilidad. Tendrá una sola progresiva. A partir de la punta de agujas tendrán doble progresiva los mismos elementos leídos sobre la vía desviada. ¿Está claro? Bueno, además hemos hablado de la estaca de libranza, es el lugar donde debe librar el semigálibo, que es la distancia que tienen los vehículos o que se supone que necesitan los vehículos. Ese semigálibo está tomado como el gálibo mínimo de obra y está dado por cada una de las administraciones, y ese valor que está abajo es un valor tentativo que estaba en uso, pero eso las administraciones en cualquier momento lo pueden cambiar si tienen si cambian de vehículos, cambian de modalidad de transporte, eso se va cambiando. El semiancho, tanto como hablamos la vez pasada, y el tamaño total del gálibo, que eso también se le suministró las imágenes, la envolvente que tenía el tren rodante o el gálibo mínimo de obra, que son parámetros que va ajustando la administración de acuerdo a la explotación. Esa distancia E está medida sobre respecto del punto nodal. ¿A qué distancia del punto nodal deberemos colocar la estaca de libranza? O deberemos dejar un vehículo ferroviario, un corte de vagones, una cantidad de vagones, para que no obstaculicen el paso sobre la otra vía, tanto en un sentido como en el otro. Ese punto también se progresiva, además de los puntos internos notables del cambio, también se progresivan las estacas de libranza sobre la vía directa, la vía recta y la vía desviada. Bien, tenemos una serie de elementos llamados los 2 medios cambios y el cruce, que son 2 de los elementos fabricados que nosotros vamos a usar en el cálculo de un cambio. Esos elementos son elementos físicos, o sea que se empalman con los otros rieles en esos lugares donde van las eclisas, que yo los he marcado intencionalmente con un gran círculo azul, porque esas son obligadamente eclisas que debemos colocar para dar continuidad a la vía. Mínimo hay esa cantidad. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno.
Entonces, por eso nombro como eclisas en los extremos de las partes del cambio, porque al menos hay dos medios cambios y un cruce. Las eclisas que quedan enfrente del cruce, tanto en la vía recta como en la vía desviada, deben existir porque las juntas deben ser encontradas. Entonces, si en ese punto termina el cruce, en el riel opuesto, que va a ser el que va a pisar simultáneamente el eje ferroviario, deberá haber otra eclisa, otra unión diseñada. Entonces, entre esos extremos vamos a diseñar nosotros el cambio. Hablamos también de la longitud, posición y espaciamiento de los durmientes, que había que cumplir con esa condición de que excedieran 50 centímetros la posición del riel más extremo. Entonces aquí vemos cómo a medida que avanzamos, entramos en el cambio, los durmientes se van alargando. Y también vemos ahí que sí, debían ser perpendiculares los durmientes al eje de la vía. En la entrada tenemos un eje, pero a la salida del cambio tenemos dos ejes. Y asumimos como solución de compromiso que vamos a colocar esos durmientes perpendicular a la recta, a la línea que es bisectriz del ángulo alfa, que pasa por el nodal y por el cruce, y también por estaca de libranza. ¿Está bien? Eso es en cuanto a la posición de los durmientes. Si alfa sobre 2 es igual a 3 grados, y al entrar en la vida la posición respecto del eje de la vía recta es 0 grados, para llegar de 0 a 3 grados lo podemos hacer 1 grado, 2 grados, 3 grados, o 0 grados, 1,5 grado, 3 grados. ¿Está bien? Mientras más gradual sea la posición del espaciamiento, mejor reguladas quedarán las distancias. Ahora, hay un punto ahí que dice también el espaciamiento de los durmientes. Y aquí vamos a tener en cuenta algunas cosas. Esas juntas de estos elementos, aquí está dibujado solamente los dos medios cambios y el cruce, con sus elementos, con sus longitudes características y a las distancias a las que se encuentran punta de agujas y cruce respecto del nodal. Dice en la leyenda allá abajo que debemos disponer los durmientes espaciados a distancias regulares o uniformes para que las juntas queden semi-suspendidas o semi-apoyadas. Es decir, todas las juntas deberán quedar en esas condiciones. Entonces, la disposición del plano, del cambio, yo he determinado a qué distancia N, D y J van a estar los elementos. Hago ahora el espaciamiento, con la condición de que todas las juntas vayan quedando en los vanos entre durmientes. Estas son las mismas juntas que yo nombré antes, y tienen que estar siempre sobre los vanos entre los dos durmientes, porque todas las juntas tienen que estar semi-suspendidas. Ahora bien, ahí ustedes observan que los medios cambios, no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, en gris está la aguja de arriba, está la contraaguja negra, dibujada en negro, y la aguja dibujada en gris. Y abajo está la aguja en gris y la contraaguja también en gris. Bueno, debajo de la aguja hay unos rectángulos que son los apoyos, las correderas, las silletas, que yo hice hincapié que observaran en la imagen cuando vimos el cambio, esa foto del cambio tomado de punta. Esas son silletas que tienen la particularidad de permitir que la aguja
la aguja y la contraaguja queden apoyadas sobre y sujetas al durmiente. Como la aguja trabaja pegada a la contraaguja, cuando se cierra queda pegada a la contraaguja, allí está el riel de contraaguja en su perfil original, en un tipo de silleta que es, por ejemplo, la silleta de 3 agujeros del riel tipo Estado, 35 kilos por metro, usado por la administración del ferrocarril Belgrano en los años 1930-1940. Se detalla que es para ese tipo de riel porque la silleta tendrá un diseño determinado para el tipo de riel. Ahora vamos a ver la función de la silleta. Las silletas dan apoyo a las agujas. Es decir, la aguja está sostenida, está apoyada en la serie de placas esas que se ven debajo de los medios cambios, solamente en el largo de la aguja, dan apoyo a las agujas, pero también permiten que la contraaguja se sujete al durmiente, porque aquí la contraaguja no se puede sujetar con sujeciones normales como en la vía corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos una sujeción donde está la flechita, dice que se dice soporte, chapa soporte 16 milímetros de espesor, si yo colocara ahí un clavo o un tirafondo, no tendría dónde ponerlo del otro lado porque del otro lado trabaja la aguja. Por ende, tampoco la aguja se coloca igual que se muestra aquí, porque acuérdense que cuando el cambio está cerrado, la aguja toca exactamente la cabeza de la contraaguja. Quiere decir que parte del patín se debe sacar. Entonces, tampoco puedo poner una sujeción en una parte del patín donde no va a estar el patín de la contraaguja. Entonces, a todo lo largo de la longitud LA de la aguja, se usan silletas de distintos tamaños y distintas posiciones porque el movimiento de la aguja es mayor en la punta y casi es muy reducido en el talón, donde termina, porque es una barra, por ejemplo, supone ser de 10 metros, donde si se mueve 10 centímetros en la punta, se mueve muy poquito, se desplaza muy poquito en las proximidades del talón. Entonces, por eso ese ancho de las separaciones, donde está dibujado en planta la silleta, dice largo variable. Bien, entonces, como no puedo poner sujeciones para sujetar la aguja, la contraaguja, la aguja está sujeta, está apoyada y sujeta a la contraaguja por un cojinete de talón que está donde está sujeta, donde termina la aguja. La parte posterior de la aguja se llama talón y está sujeta con un cojinete que le permite solamente girar a la aguja. Entonces, con esta pieza llamada silleta, se permite que un bulón tome el alma de la contraaguja y la atornille donde se dice agujero de diámetro 27. Ahí va un agujero, un bulón, que tiene la tuerca para afuera y va a permitir tener parada la contraaguja y bien rígida. Si miramos en la planta, hay 5 agujeros y dice silleta de 3 agujeros. ¿Por qué? Porque los agujeros, de los 5 agujeros, 2 tienen una línea doble, un círculo, una circunferencia doble, y esos lugares son donde está remachada, roblonada, la pieza de arriba con la pieza de abajo de esa silleta. Esta es una silleta de planchuela y es especial, diseñada para ese tipo de riel. Entonces, de esos 5 agujeros, 2 están ocupados para darle solidez y rigidez a esta pieza compuesta por 2 partes, y los otros 2 agujeros, los otros 2 agujeros del extremo izquierdo y el agujero del extremo derecho, permiten sujetar
la silleta al durmiente con un tipo de sujeción especial. ¿Por qué especial? Habíamos visto, por ejemplo, los tirafondos de vía. Los tirafondos de vía lo habíamos descrito como unos tornillos, unos tipos de tornillos que entraban en el durmiente de madera y que tenían la cara inferior en forma troncocónica, siguiendo la inclinación del patín del riel a la que deben sujetar. Esos son los tirafondos de vía. Pero acá las superficies son planas. Entonces, los tirafondos, que se denominan estructurales, no tienen la cabeza inferior troncocónica, sino son cabezas planas perpendiculares al eje y son de un diámetro menor. Los tirafondos de vía tienen una circunferencia más grande, un sombrero más grande. Los tirafondos de vía tienen un sombrero mucho más chico. Cuando nosotros contabilizamos la cantidad de silletas para este tipo de riel, cuando armemos el cambio, vamos a contabilizar por silleta 3 tirafondos estructurales que hacen falta para armarlas. Entonces, la cantidad de silletas por la cantidad de tirafondos estructurales que tienen, esta tiene 3, hay otras de 2, hay otras de 4. Cada silleta es distinta y deberá tener, o sea, se deberán computar los elementos que hace falta para armar el cambio completo. Aquí hay una dimensión de la que vamos a hablar y es la dimensión del ancho. Cada silleta tiene un ancho. Y aquí dice 178 milímetros. Y vamos a ver por qué hay que tener en cuenta este ancho. Porque la aguja que se adosa, la primer silleta que va a recibir la punta de aguja va a quedar justo sobre esta chapa, sobre esta superficie, y no puede exceder, porque si excede hacia adelante, quedaría la punta en voladizo. Entonces, está armado coincidente con el borde. Y ahora vamos a ver por qué hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de las separaciones entre los durmientes especiales que constituyen el cambio. En esta imagen se pueden ver que los durmientes no tienen el mismo largo todos, porque deberían cumplir con la condición de exceder en 50 centímetros el tamaño de la posición del hilo más externo del cambio. Entonces, en este caso, hay durmientes agrupados en tamaños A, B, C, D, E, F y G. Porque estos son durmientes de madera que se trabajaban en longitudes, no eran infinidad de medidas, sino estaban cortados cada 25 centímetros. Durmientes de madera que para cada tipo para cada trocha había un juego que se complementaba y había medidas de a 50 centímetros. ¿Por qué? Porque no se podían cortar infinidad de durmientes para todas las medidas. Entonces, todos los durmientes normales tenían un tamaño determinado. Los durmientes especiales se cortaban en múltiplos de 25 centímetros. Aquí tendremos 5 tipos distintos de separaciones. Siempre pensando que las separaciones deben ser uniformes, estas 5 dimensiones, deben ser lo más parecidas entre sí posible. Para sacar la primera dimensión, S sub D1, hacemos el largo de la aguja menos la mitad del ancho de la silleta. ¿Se acuerdan cuando yo dije que había que colocar, que tenemos que tener en mente los 178 milímetros del ancho de la silleta? Bueno, ese ancho de la silleta, dividido en 2, la vamos a dividir en un número que, a falta de mejor expresión, va a ser una cantidad entera, 5, o sea que
una cantidad que siempre va a ser decimal, pero y va a tener decimal 5, y va a ser los espacios que yo necesito, en los que yo necesito apoyar la aguja para que esa dimensión dé en el orden de los 60 a 70 centímetros. Las separaciones en general dijimos que podrían estar entre los 50 y 83 centímetros de separación. Esto daba 2.000 durmientes por kilómetro para la separación de 0,5, 1.200 durmientes por kilómetro para la separación 0,80. Entonces, como eso es tan amplio de 50 centímetros a 83, en los cambios, que son estructuras especiales, se restringe a que las separaciones estén entre los 60 y los 70 centímetros. Entonces, lo que podemos hacer acá es probar con un número de espacios, ese n, el número de espacios, que vaya variando, por ejemplo, 4,5, 5,5, 6,5, hasta que este cociente dé una distancia S sub D1 en ese orden, entre los 60 y los 70 centímetros. Para conservar y mantener el concepto de uniformidad, yo debería separar todos los durmientes de la misma forma, pero tengo una cantidad de condicionantes, porque yo he tomado piezas, los medios cambios y el cruce, he tomado piezas que ya han sido fabricadas hace más de un siglo atrás, y las voy a ir a ocupar en un cambio que voy a diseñar ahora, que ustedes, jóvenes ingenieros, van a diseñar uno por uno, y vamos a tratar de que esto funcione lo mejor que se pueda. Entonces, uno de los aspectos es darle ese criterio de uniformidad a las separaciones entre durmientes. Entonces, estas 5 separaciones deben ser lo más parecido posible. Por eso, una de las formas que tenemos de hacerlo es regular el denominador y hacer que quepan tantos durmientes como sean necesarios para que las separaciones sean lo más uniformes posible. ¿Está claro? Bien, habrá otra separación S sub D2 desde la punta de la aguja hasta el empalme de entrada del cambio. Y esa distancia S sub D2 es la distancia A más el semiancho de la silleta. Ese sumarle o restarle el semiancho de la silleta lleva la posición de los elementos físicos a los ejes de los durmientes, porque todas estas distancias están medidas sobre los ejes de durmiente y las piezas, por ejemplo, las agujas, no quedan, o sea, no están centradas ni no llegan a los ejes, sino que están desplazadas a los extremos de la silleta. Por eso hay que sumar y restar el semiancho de la silleta. Entonces, en el caso de S sub D2, ese denominador será 1,5, 2,5, 3,5, de acuerdo al tamaño que dé una distancia S sub D2 lo más parecido posible a S sub D1. ¿Está claro hasta acá? Bueno, no hay... Seguimos. Bueno, no los oigo. Si existe algún inconveniente, me avisan. Se entiende todo, dicen, ingeniero. Bueno, perfecto. Esperemos que sea así. Siguiendo con el desarrollo de cómo distribuir los durmientes, vamos a tener que hay una eclisa en el talón de la aguja y otra eclisa en el talón de la contraaguja en esa distancia que hemos denominado
C minúscula. Esa distancia S sub de 3 va a ser tal que la distancia C dividida en una cantidad, un número que ahora es redondo, es entero sin decimal. En el caso de la imagen, por ejemplo, yo tengo un espacio, dos espacios, tres espacios intermedios y dos medios espacios hacia afuera. O sea que en la representación actual, ese denominador sería 4. 3 más 2 medios espacios. ¿Ven? Ese valor, dibujado, o sea, aquí la persona que hizo esta imagen calculó y le dio determinado valor, le dio 4, entonces debe estar en ese orden la división de C en 4 espacios. Muy parecida a S sub de 1 y a S sub de 2. La cuarta dimensión es S sub de 4. Nos vamos al cruce y el cruce tiene un juego de clisas donde empieza G y un juego de clisas donde termina K. O sea, todo el largo del cruce es G más K. Y otra vez, como son extremos, esos extremos deben quedar semisuspendidos y deben estar en la mitad de los espacios entre dos durmientes. Fíjense que todavía no sé cuánto dan los durmientes, no sé cuánto dan los espacios, pero sé que tienen que quedar allí los durmientes y eso lo puedo diseñar yo. Entonces, otra vez hago S sub de 4 igual a G más K sobre una cantidad entera hasta que esa cantidad sea parecida a las anteriores. Y luego queda un tramo entre la salida de la contraaguja, donde termina C y donde empieza el cruce, que va a tener los largos de las separaciones igual a lo que media entre esas piezas. Es el largo total el largo interno del cambio, el de 0, menos la proyección de la aguja, LA coseno beta, menos el extremo C, menos el extremo G. Ese valor, que es una distancia en metros, que la van a calcular ustedes, la van a saber cuando obtengan los datos resueltos, otra vez dividida en una cantidad entera, en un número entero de espacios. Otra vez debiendo dar dimensiones similares entre sí, lo más parecido posible, el criterio de lo más uniforme posible. En esta imagen que hizo la persona que hizo este plano, tenemos que notar que todos los durmientes están perpendiculares a la vía recta. O sea que no los inclinó gradualmente, porque es más trabajo inclinarlo gradualmente, pero tiene sus complicaciones y tiene sus beneficios hacerlo, porque queda mejor distribuido. Si ustedes ven sobre la vía recta, la distancia no es igual que sobre la vía desviada, porque aquí la distancia, si los durmientes están paralelos, la distancia es mayor. Quiere decir que por una vía tengo una separación y por la otra vía tengo otra separación que no es conveniente para el trazado. Entonces, si bien es más rápido, es más predictivo hacerlo así, no es conveniente, sino que hay que ir variando la ubicación, la orientación de los durmientes así en grupos de a 1 grado y medio, hasta llegar a terminar con el cruce. Otra cosa que se observa acá es que están los durmientes de tamaño A, los durmientes de tamaño B y así sucesivamente. Yo dije que los durmientes se fabricaban en múltiplos de 25 centímetros, partiendo del largo del durmiente normal. Por ejemplo, para 270, que es el durmiente normal para la trocha ancha, el próximo largo de durmiente es 3 metros, el que sigue 3,25, el otro 3,50. Para 2 metros será el primer juego de especial, es de 2,25 metros,
el segundo 250, el tercero 275 y así siguiendo. Entonces, vamos agrupando. ¿Y cómo hacemos para saber cuándo se debe dejar de colocar un tamaño y colocar el otro? ¿Se acuerdan que yo les hice dibujar en una de las imágenes la envolvente de la cabeza de los durmientes, esas líneas de trazos que quedaban paralelas en 50 centímetros al trazado de la vía, que se iban ensanchando por el trazado de la vía? Bueno, si yo coloco, a ver si lo encontramos, ahí está. Yo tengo estas envolventes a 50 centímetros de los rieles que están más afuera, y sobre ese tamaño deberían colocar, que deberían quedar los durmientes. Ahora bien, eso sería posible si yo tuviera todos los durmientes de distinta medida. No tengo todos los durmientes de distinta medida, sino de medidas agrupadas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Yo coloco, por ejemplo, en el caso exceptuando los dos lugares donde están los comandos de la aguja, que están los durmientes D allá a la izquierda, yo voy colocando durmientes A hasta que el déficit del ancho supere la mitad del intervalo. O sea, cuando supera la mitad de 0,25, o sea, 0,125, en ese punto yo voy a colocar el durmiente del tamaño superior siguiente. Y así voy a hacer, o sea, en ese punto, si yo pongo si me faltan más de 0,125, cuando yo ponga un durmiente 0,25 más alto, me va a sobrar un poco, ¿está bien? Pero bueno, ese es el margen que tengo, que esté dentro de esa diferencia de longitud. Cuando pondré el siguiente, sobrará menos. Cuando coloco el siguiente, quedará justo. Y empezará con el cuarto durmiente, empezará a faltar un poco más. Y el quinto le faltará un poco más. Y cuando llegue a la sexta posición y le falte otra vez más de 12 centímetros y medio, pasaría al tamaño C. Y así voy haciendo y agrupando los durmientes por tamaño. Cuando yo haga el cómputo de vía, yo voy a contar los durmientes y voy a decir, necesito tantos durmientes de tamaño A, tantos de tamaño B, tantos de tamaño C, etc. ¿Ven? De esa forma se va completando el cómputo de los materiales para armar el cambio. Allí se muestra, por ejemplo, que apenas empieza la aguja, hay unas barras verdes, que son las barras que accionan las agujas. Esos dos durmientes son más largos. Roberto, Señora, dice un chico que no entendió el cálculo de los durmientes. ¿qué cálculo de qué durmiente? ¿Puedes repetir el criterio para colocar los durmientes de diferentes tamaños? Bueno, perfecto. Son dos preguntas, eran dos. Bueno, a ver, la otra. A ver, espérate que se me perdió. No entendí cómo determina el tamaño de los durmientes. ¿Y puedes repetir el criterio para colocar los durmientes de diferentes tamaños? Bien, a ver, intentamos otra vez la explicación. La vía está armada, la vía, o sea, yo voy a hablar siempre en una forma general para no hablar de algo particular, pero si quieren podemos particularizar. Por ejemplo, en vía trocha media, trocha internacional, los durmientes normales son de 2,50 metros, porque la trocha es 1,435. Cuando entramos al cambio, yo empiezo a tener caminos que entre la vía directa y la vía desviada, los rieles se van ensanchando, entonces yo tengo que cubrir ambas necesidades de apoyo.
Entonces, dentro de la aguja generalmente, como es muy pequeño el ángulo de ataque, el ángulo beta, generalmente todo a lo largo de la aguja vamos a apoyar con durmientes normales, excepto estos dos de los que estaba hablando, que son donde están los comandos, que yo necesito poner una pieza, que es la pieza del accionamiento, que si es manual se denomina marmita, y en ese lugar pongo dos durmientes un poco más largos, que sean en 80 centímetros, en 1 metro, la posición, lo que sería, por ejemplo, en este caso, un durmiente normal. Entonces, por eso le pongo 2 durmientes de tamaño mayor. En este caso, por ejemplo, D o E o F. Allí está puesto con la letra D. Con ese concepto, yo necesito en ese lugar poner un mecanismo de accionamiento para las agujas que no quede muy pegado a la vía, por eso lo separo un poco. Excepto eso, yo entro en el cambio con durmientes normales. Entro en las agujas con durmientes normales. Si yo tengo, no puedo, en la presentación esta no puedo poner la visibilidad de la imagen de las envolventes, pero una vez que yo tengo trazado el cambio con la posición de todos los rieles, yo trazo un envolvente para orientar la posición de los durmientes. La posición, o sea, el tamaño. Hago primero esta cuenta de las separaciones para saber cada cuánto están. Luego trazo líneas que no están acá, pero trazo líneas que partan de inclinación 0 con respecto a la horizontal y terminan en inclinación alfa sobre 2 a la salida del cambio. Y en ese rango me muevo con orientaciones distintas. O sea, aquí están marcados todos verticales, perpendiculares al eje de la vía recta, pero en general no se hace así, sino se va graduando la inclinación. Porque convengamos que si salimos perpendiculares con el último durmiente perpendicular a la bisectriz del ángulo, del ángulo alfa, habremos quedado en una solución de compromiso de hacerlos más o menos paralelos a una y a otra vía, lo cual no es posible. No podemos hacer no podemos elegir una orientación paralelo a 2 ejes que no son paralelos. Entonces tenemos que terminar de orientarlos en una posición que sea alfa sobre 2, perpendicular a la bisectriz del cruce, la bisectriz del ángulo del cruce, o sea, a alfa sobre 2. Entonces, por un lado tenemos las posiciones verticales hasta alfa sobre 2 gradualmente. Por otro lado tenemos las 5 dimensiones que nos van a dar el espaciamiento. Entonces, yo poniendo cada uno de los durmientes, o sea, haciendo una línea que ocupe la orientación y la posición que deben cumplir, debería tener un largo teórico que va a ir variando de durmiente a durmiente. Eso es real y es así cuando se fabrica un cambio con durmientes metálicos o durmientes de hormigón pretensado. Todo durmiente que no se pueda agujerear como la madera para hacer las sujeciones serán elaborados de a uno y para una única ubicación especial en un único tipo de cambio. ¿Está bien? Entonces, como tenemos madera y la madera se producía en forma estándar en largos tipos de 25 centímetros, yo tengo una variación de un largo al otro de 25 centímetros en las longitudes, y lo que voy a hacer es ubicarlos de forma tal que a lo sumo el defecto de longitud sea de la mitad de este rango, o sea 12 centímetros y medio. Cuando yo voy colocando los durmientes hasta que le faltan 12 centímetros y medio, el que sigue tiene que ser un tamaño superior porque le va a faltar más de 12,5 centímetros. ¿Está bien?
Entonces, ahí pongo el otro tamaño de durmiente, siempre respetando el espaciamiento y la orientación respecto del eje horizontal. ¿Está de acuerdo? Entonces, de esa forma, voy a tener, como los hilos de las vías se van abriendo gradualmente, yo voy a ir colocando elementos transversales que le va a empezar a faltar cada vez más longitud para adecuarse a eso hasta que exceda lo permitido. Y ahí voy a poner el tamaño siguiente. A ver si ahora me han entendido. Bien, dice. Había otra pregunta que decía, profe, cuando habla de intervalos, ¿se refiere a la separación durmiendo? A ver, ¿podés repetir? Cuando habla de intervalo, ¿se refiere a la separación entre durmientes? Sí, tendría que ver cómo usé el intervalo. Sí, la separación. Estamos hablando de las separaciones y de la orientación. Son dos cosas que hay que ir combinando. La separación, la orientación y el largo. Entonces, de esa forma yo voy colocando los durmientes y me debo ajustar a todas esas necesidades, porque es una reglamentación que el durmiente debe ser 50 centímetros más ancho que el ancho de la vía. Y aquí, si bien no va siempre por las dos vías, pero cuando vaya por la desvía, ese riel que está pisando debe tener un extremo de durmiente 50 centímetros más afuera para que el apoyo sea conveniente. ¿Está bien? O sea que, Dice el chico, el de intervalo ese que preguntó, cuando sí. dijo que el déficit del ancho no supere la mitad del intervalo. Hablo del intervalo en el que están cortados los durmientes. O sea, los durmientes están cortados a partir de la medida del durmiente normal en intervalos cada 25 centímetros. Ese es el intervalo que hablo, que están cortados de múltiplos de 25. Y di el ejemplo, desde 250 arrancamos 2,75, 3 metros, 3,25, 3,50, 3,75 y así sucesivamente. ¿También? Ese es el intervalo. O sea, es el intervalo con el que se fabricaban los durmientes de madera. Si los durmientes fueran de hormigón, como no vienen, o sea, como no están fabricados los durmientes de hormigón, no los puedo procesar para agujerearlos ni ponerlos libremente después de fabricados en otra posición, yo los debo fabricar de un tamaño determinado. En ese caso, si hay 80 durmientes dentro de este cambio que estoy diseñando, deberé diseñar 80 durmientes distintos, cada uno con sus medidas, sus elementos de sujeción en su lugar. Bien, entendido. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Bueno, ¿por qué debo aclarar qué tipo de riel estoy usando? Y es muy sencillo, porque cada tipo de riel tiene una silleta que se adapta a ese tipo de riel. Esta imagen la he puesto porque, aparte de mostrarse una silleta de fundición para riel tipo 3H, que tiene 3 agujeros, utilizar cada silleta por 3 elementos de sujeción, que son los tirafondos estructurales. En esta imagen veo que dentro de la aguja, dentro de los durmientes de la aguja, hay una barra que es justamente la encargada de mantener
hermanadas con estas barras como bielas, las dos agujas, cosa que cuando se abre una, la otra se cierra y la posición va de un extremo al otro, permitiendo el paso en la dirección directa o en la dirección desviada. Esa barra que está allí entre dos durmientes, se ven las dos silletas, se ven los dos durmientes. Bueno, esa barra que queda en el hueco es una barra de conexión entre agujas. Y la barra que estas barras se constituyen en juegos. Los juegos pueden tener 2, 3, y ahora con los durmientes, con los cambios de alta velocidad, hay hasta 20 actuadores distintos. Mueven las agujas, 20 o 30, no me acuerdo cuánto, porque las agujas son muy largas para permitir la alta velocidad y los ángulos cada vez menos agresivos, y dar desplazamientos mucho menores con los mismos elementos que estamos viendo acá para baja velocidad. O sea, esas barras son múltiples y las lleva, da la cantidad de barras que tengan, va a ser de acuerdo a la velocidad y al diseño que tenga el cambio. Nosotros vamos a mencionar que es un juego de barra entre agujas, pensando que son 2 o 3. Bueno, ahora yo voy a citar algo que le va a ayudar a trabajar. Una vez que hemos hecho numéricamente el cálculo, vamos a ver cómo lo vamos a dibujar. Hemos hecho el cálculo, hemos determinado el radio del riel externo, hemos verificado la velocidad y tenemos, bueno, un cambio para tantos kilómetros por hora. Ahora hay que dibujarlo usando esos elementos que nos han tocado, los medios cambios y el cruce. Lo primero que deberemos hacer es construir dos líneas paralelas separadas el ancho de la trocha, el valor de la trocha. Cada uno tendrá asignada una trocha distinta. Se trabaja esto en AutoCAD en escala 1 en 1, siendo la unidad 1 igual al metro, y después se escala la representación. La representación del dibujo es en escala 1 en 100, para poder medir y tener idea si es más grande, si es más chico que el compañero, y eso vamos a tratar de compararlo y a ver si en algún momento los podemos superponer a todos los cambios para ver cuán diversas son todas las soluciones que podemos dar con los elementos que encontramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es trazar la vía, dibujando estas dos líneas paralelas que dibujamos son las caras internas de los rieles, no dibujamos los espesores de la cabeza ni nada. Entonces, las dos caras internas están separadas por una distancia t, que es la trocha. Ubicamos el eje, calculamos el eje, o sea, dibujamos el eje, y sobre un punto determinado el valor de la posición del punto nodal. Respecto del punto nodal, hacemos la vía desviada con un ángulo alfa, dibujando el ángulo alfa, que en este caso va a ser de variadas formas, porque yo puedo poner tantas unidades de un sentido y n por tantas en el otro sentido. Entonces tenemos la orientación de la vía desviada, o marcamos con los ángulos en grados, minutos y segundos, exactamente para no tener errores acumulativos, y tendremos la posición de la vía desviada. A partir de la alineación del punto nodal hacia la derecha, colocamos una línea vertical que define la posición del cruce teórico. Allí va a estar emplazado el cruce. Y hacia adelante, la distancia J, vamos a tener ubicadas las puntas de agujas. A partir del lugar de las puntas de agujas, manifestamos el valor del ángulo beta sobre el que va a estar la aguja y la tangente,
la primera tangente del arco, y prolongando las patas de este cruce que hemos dibujado allí. Tenemos que manifestar alfa en el cruce teórico. Prolongando esas dos líneas obtendremos el vértice que va a ser el punto donde se van a interceptar las dos alineaciones, la que da la aguja y la que da el cruce. Entonces, esas dos puntas son los lugares de solución. Hacia adelante de la punta de agujas, a una distancia A, tendremos la junta donde comienza el cambio. Para atrás, a partir del cruce matemático, una distancia K, tendremos donde termina el cambio. Y si hacemos una paralela a las barras que están inclinadas para desviadas, y las ponemos una paralela a una distancia T, tendremos el riel que está enfrente con juntas encontradas respecto a la vía desviada. ¿Está bien? De esa forma empezamos a dibujar el cambio. Allí tenemos los puntos notables del cambio, que dice el título: se deberán progresivar. Es decir, 4 distancias A, J, ND y K, medidas sobre la alineación recta. J, ND y K sobre la alineación desviada darán los puntos donde habrá que colocar la progresiva. En la vía recta, sobre la vía recta, 5 elementos; sobre la vía desviada, 4 elementos. Entonces, todos esos puntos se deberán progresivar, aparte de progresivar la estaca de libranza, que es la distancia E, tanto en vía recta como en vía desviada, respecto de la progresiva del punto nodal. Bueno, ¿cómo andamos hasta ahí? Perfecto, profe. Todo entendido. ¿Todo entendido? Bueno. No he visto si me han mandado por mail la lista de los alumnos. Jesús, a ver, ¿alguien me mandó la lista? Bueno, seguimos un poco aclarando la gráfica, la parte de graficación del cambio. Recuerden que los cruces de los que estamos hablando, que vamos a usar nosotros, los que tenemos fabricados en Argentina, son cruces rígidos, donde por maquinado, o sea, cepillado, doblado y rectificado, se han obtenido piezas a partir de tramos de rieles normales. Entonces, estas piezas son tan sutiles como se puede representar, doblar un riel y obtener algún ángulo de acuerdo. Pero por esos rieles y por esos elementos fabricados así, con mucha dificultad y pero también con mucho conocimiento, están construidos todas las líneas ferroviarias de nuestro país y de gran parte del mundo que todavía están en funcionamiento. Si ustedes ven en esta imagen, las caras donde dice a la izquierda es la cara interna del cruce, que vendría desde izquierda a derecha. Por el ala izquierda viene un eje ferroviario, y
pasa al corazón de cruce, pasa al otro lado, por un lugar donde las piezas se han curvado en caliente, pero, como les digo, con la sutileza de no doblar una delgada chapa para que quede en ángulo, sino una pieza tan rígida como es un riel, que por más que lo calentamos, tiene determinados radios y determinadas dificultades en formar exactamente un ángulo, cuando lo que en sí estamos doblando es una pieza que tiene bastante cuerpo. Pero en sí, cuando nosotros estamos hacíamos las visitas a obra, que espero que en algún momento se puedan volver a hacer, estar en el campo, estar en la playa de la estación Albardón, aquí en San Juan, nosotros, donde están las líneas de trazo de esta imagen, colocábamos tanzas, o sea, una tanza que estaba sujeta al ala izquierda y al corazón del cruce, en un sentido, sostenido por dos alumnos, y en el otro sentido, donde dice a la derecha, también otra tanza, en ese sentido de alineación, que eran las caras donde la pestaña se ceñía a esa circulación y pasaba de una parte a la otra del cambio. Como los ejes ferroviarios pueden no venir exactamente apoyados por debería esperarse, dijimos que tenían un huelgo, una cierta, que no entraban las pestañas justas en la trota, sino tenían unos milímetros hacia un lado o hacia el otro. Es de esperar que no siempre la rueda venga a pisar un cambio en la posición óptima. Entonces, por esa razón, cuando cruzaban por un cambio, se encontraban con la punta del corazón, que si no estaba un poco mocha por fabricación, la mochaban ahí nomás porque no era muy sutil el paso de un eje ferroviario de 22 toneladas de carga dentro de una vía, y la terminaban perjudicando. Entonces, el cruce teórico es un punto que se fabricó directamente en forma intencional y conociendo la sutileza de las piezas que pasaban por encima. El punto teórico es un punto que es no material, es un punto inmaterial. Entonces, se hizo una nariz una nariz de cruce, una nariz práctica de cruce, que está acotada ahí como nariz de cruce, unos centímetros para atrás, para que sea más mocha, más roma, de menor debilidad, menos fina, como se podría pensar que sería un fino riel cepillado y colocado en esa posición. Entonces, el cruce teórico es justamente inmaterial. Hay un cruce práctico, una nariz de cruce, y delante del cruce teórico, donde empieza a doblar las partes de las alas de izquierda y derecha, empiezan a curvarse, abandonan la alineación, por varias razones, porque deben dejar espacio para que pase en el otro sentido la pestaña, y aparte porque necesitan un determinado desarrollo, esa curva, para poder haber curvado la cabeza. El asunto que queda un espacio de déficit de guiado delante del cruce teórico. Entonces, si bien los ejes vienen más o menos orientados, en ese lugar se produce una laguna de guiado. Allí donde están marcadas las líneas de trazo es donde no hay riel, o sea, no hay cara de riel que sirva para guiado. Y es por eso que eso es denominado laguna de guiado, y es por eso que en el riel opuesto, como mencioné en la clase anterior, en el riel donde viene la otra rueda ferroviaria, que una rueda está pasando por acá y la otra está por el riel que está al costado, se colocan los contrarrieles perpendiculares sobre la perpendicular a esa vía por el cruce teórico. Entonces aseguramos que
en ese trayecto, más o menos, el eje ferroviario viene inscripto por ahí. ¿Está claro? Bien. No me contestaron si me habían mandado la lista de alumnos. ¿Me han mandado? No la he visto. No, no lo he visto tampoco. En todo caso. Roberto. Ahora se la mando. Bueno, ¿está bien? Bueno. ¿Qué hora es? 16:30. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? Tengo un problema para descargar las imágenes. ¿Ven esa imagen? Sí se ve. ¿Sí se ven? Bueno. Estas imágenes, esta imagen en particular es de Génova, se ven trazados ferroviarios dentro del ejido urbano. Se ven allí una secuencia de vías paralelas en un caso, de la mitad, en la parte superior de la imagen se ve cómo convergen las vías hacia un punto y ahí desaparecen. Bueno, desaparecen porque realmente se hacen subterráneos, se hacen trazados subterráneos y pasan por debajo de los edificios. Y están allí al lado de un río, hay una playa de maniobra, hay una cantidad de vagones parados allí. Y estos trazados se construyen en una sucesión de rectas, curvas, y se interponen entre ellos cambios. Esto es Sao Paulo, y también en el medio de la ciudad, ustedes lo pueden poner en Google, toda una cantidad de recorridos que son, si bien parece bastante complicado, son sucesiones de rectas y curvas, algunas curvas, por ejemplo, concéntricas, y van dando cabida a una cantidad de vagones, y en eso estriba la solución de una playa de maniobras o de un desvío ferroviario que en este caso está concentrando una gran cantidad de una gran complejidad, porque si supónganse los países que tienen movimiento ferroviario concentrado, debe mover cantidad de elementos, siempre haciendo uso del ferrocarril. Esta es la estación Retiro, que todas las vías y todos esos trazados van convergiendo y van uniéndose a un trazado único. Esto es Hamburgo, una distribución de vías en Hamburgo, que si bien muchos de ustedes les parecerá que es bastante complejo, realmente es bastante regular y se van empalmando. Hay haces, aquí hay haces de vía que encima son curvos, pero yo puedo armar con trazado ferroviario con los condicionantes que sea y hacer playas que tengan cantidades de capacidades de almacenamiento de vagones, tal como para albergar y alimentar este tipo de puertos. Ustedes ven la cantidad de containers, 7 millones de containers
que son alimentados vía terrestre por camiones o por trenes. Y bueno, todo eso responde a necesidades de cantidad de vagones. Siempre medimos cantidad de vagones que debemos o queremos estacionar en determinado lugar, y a una metodología de movimiento. O sea, desde lo más complejo a lo más sencillo. Si yo pusiera, por ejemplo, una vía tal como esta, yo tengo una vía de corrida, una vía recta, que puedo suponer en algún lado una vía recta, y por intermedio de la colocación de cambios, otra vez tramos rectos, tramos de vía recta, vía en curva, tendré que poner cantidad de... O sea, armar vías para que se tengan capacidades que la necesidad de cada propietario, de cada lugar, lo exija. Entonces, parto de una posibilidad de tener un desvío particular, sigo con el conocimiento de cómo se hace, y le voy dando solución de a poco. Cuando mencionamos recién las distancias del cambio, las distancias que tiene el cambio, y hablamos del ángulo, lo que caracteriza una playa o un desvío ferroviario es a qué distancia coloco yo una línea, un eje respecto del otro. Si adoptamos un tipo de cambio, uno de los cambios que ustedes calculan, estamos fijando el ángulo de desviación. Habíamos visto en la imagen esa sencilla de un cambio y una vía paralela, que teniendo una deflexión alfa, para volver a hacer la vía paralela a la anterior, poníamos un arco de circunferencia del mismo valor del ángulo central. Ahora, al calcular un cambio, al dimensionar un cambio, tenemos todas las distancias características de las piezas que usamos, y del cálculo salen todas las distancias, las dimensiones que va a tener el cambio una vez armado, y la geometría, o sea, el ángulo y la distancia que hay entre dos ejes de vía, con el ángulo que está definido por el tipo de cruce usado en el cambio, podemos decir qué tamaño va a tener la playa y qué disposición va a tener la playa. Por ejemplo, en estas desvío 1, desvío 2, desvío 3, entre cada eje de cada dos vías, tendremos una necesidad distinta. Por ejemplo, entre la vía de corrida principal y la vía 1, es posible que tengamos un alambrado que está fijando el ancho de ocupación del ferrocarril, del que es propietaria de la línea de corrida. Del alambrado por este lado es propiedad de un particular. Entonces, ese particular, entre el alambrado y la primera vía, entre el eje de la primera vía y la segunda y la tercera, querrá hacer determinadas actividades. Entonces, esas actividades tienen tamaños, tienen distancia. O sea, el propietario, el particular, tiene una cantidad de necesidades, y yo las voy a ir dimensionando de acuerdo a qué quiere hacer, si quiere hacer un galpón, si quiere cargar un camión, si quiere que el camión esté de punta, si esté de costado. Entonces, todas esas son condicionantes que dan dimensiones, dan valores a las distancias entre los ejes. Entonces, el tendido de esas vías, de estas tres vías, estos tres vías que están acá, usando el mismo cambio, consiste en repetir 3 veces el mismo cambio. Fíjese, el primero con desviación a la derecha, el segundo y el tercero con desviación hacia la izquierda, pero es exactamente el mismo cambio que ustedes tienen de que ustedes puedan calcular con los elementos que se les dio.
Entonces, teniendo presente eso y teniendo presente la distancia de libranza, yo podré, si yo progresivo las distancias de libranza, y lo hago entrando a cada una de las vías con un recorrido, con un progresivado, le daré progresivas a las estacas de libranza y a partir de allí contaré qué distancia necesito tener libre desde la estaca de libranza hasta el tope, hasta donde termina esa vía, para determinada actividad. Todo eso que estoy mencionando es una elaboración de las necesidades que se elabora con el particular, porque el particular tendrá un proyecto y nosotros tendremos que dar solución a ese proyecto para poder construir un desvío que le sirva a ese particular. ¿Claro? Por eso, cuando estoy hablando de progresivar los puntos notables del cambio y progresivar las estacas de libranza, es para hablar en ese idioma de decir cuántos vagones voy a colocar y después cómo los voy a mover a cada uno y qué voy a hacer en el proceso de producción para que ese desvío funcione de acuerdo a lo que necesita el propietario. ¿Está claro? Fíjense que desde haber empezado por la primera imagen que teníamos por allá, era un cambio, ¿cierto? Un cambio solo que ponía una vía paralela, y ahora estamos hablando de una vía de corrida y 3 vías paralelas. Y también podemos hacer un haz de vías cerrado con combinaciones de cambios. Si todas estas líneas son paralelas, las deflexiones son iguales al ángulo central alfa, y los cambios son todos los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambios que son exactamente lo mismo. O sea que si yo calculo un cambio, puedo armar un haz de vías completamente de las dimensiones que yo desee. Aquí otra vez, a la distancia entre los ejes de vía que yo le quiera dar, va a estar denominada, va a estar fijada por qué actividad quiero tener en cada una de ellas, y de esa forma ir teniendo con esa misma sucesión de rectas, curvas y cambios, voy a tener sucesión de cosas que sirvan para determinada cosa y una metodología apropiada de operación. ¿Está claro? Bueno, esto tiene además acá otras piezas que son un poco más complicadas porque no son demasiado complicadas, ¿cierto? Que son estas estructuras que son cruzamientos que tienen aparte juegos de combinación de agujas y permiten que en cada sentido se elija para qué lado salir, justamente por el movimiento de las agujas en sentido hacia un lado o hacia el otro. Bueno, esto que está acá es exactamente un tendido de alguna de las imágenes que nosotros hemos estado viendo para las ciudades populosas, para todas las ciudades desarrolladas, pero no son más que estas cosas. Si este mismo trazado lo tuviera en curva, ¿cierto? Yo tengo un radio para la vía desviada y un radio más la distancia entre vía para el segundo, un radio más la otra, así sucesivamente, arcos de radios que difieren en la distancia en la que está separada una vía de la otra. Existen distancias entre vías que son mínimas, que la da la administración, que permite más o menos que permanezca una persona parada mientras pasa un tren por un lado o por el otro. Hay distancias mínimas y de acuerdo a la velocidad, no es para las personas, sino para que los efectos dinámicos de las ondas que se expanden al paso de los trenes de alta velocidad no perturben el movimiento del tren en sentido contrario. Entonces, todo tiene un espaciamiento determinado por reglamentación o mínimos para baja velocidad. Bien.
¿Cómo estamos? Bueno, hablando de noticias turísticas, esta es una de las cabeceras de distribución de trenes en Calais, en Francia, y esto que está acá a la izquierda es la embocadura hacia el túnel del Canal de la Mancha. Ustedes vemos acá nuevamente que con sucesiones de curvas rectas y cambios, hacemos aquí en esta playa llega trenes internacionales de distintas procedencias, y aquí se produce el paso al tren que cruza el Canal de la Mancha, que es un tren especial, que no es un tren que circula por toda Europa, sino solamente dentro del Canal de la Mancha. Y bueno, está metido en el medio de una ciudad altamente populosa como es Calais. Y aquí tenemos, esto es, no cargan las imágenes. Bueno, y esto es Albardón. Esta es la playa que hemos visitado por años. Y aquí se puede ver, por ejemplo, qué instalaciones hay y cómo hacen las vías mediante curvas y curvas y contracurvas, dejar un galpón en el medio, que en este galpón habrá determinada actividad, y estas vías que están al costado, cada una tiene un uso y cada uno tiene una función. Pero son nada más que sucesiones de todas esas elementos sencillos. Esta es, por ejemplo, una mesa giratoria que permite, por ejemplo, el guardado de vehículos ferroviarios. Por ejemplo, las locomotoras cuando no están en uso o cuando hay que repararlas, por este intermedio de esto que es una mesa giratoria, donde entra la locomotora completa, se dirige en un sentido radial hacia donde tenga que entrar y la guardan, la meten en un galpón para reparaciones, para algún tipo de modificaciones. O sea, todo el mundo está lleno de trazados ferroviarios con distintas necesidades y siempre tratando de adaptarse, de adecuarse a usos diversos y a velocidades diversas. Fíjense, aquí tenemos un haz de vía donde se debe circular a muy baja velocidad porque todas estas vías terminan. Se ven las terminaciones de esta vía y esta es una planta aparentemente química, petrolera, donde se cargarán, llegarán suministros o saldrán productos con una determinada secuencia, y la cantidad de estructuras que hay adentro de la playa deberán permitir diversas ocupaciones, diversas tareas. Entonces, todo eso sale de la elaboración de una metodología, tanto de operación como de producción. O sea, no es lo mismo hacer un desvío para un vagón que hacer un desvío, por ejemplo, para 100, 200 vagones que en determinado momento deberán estar acá. Y deberán entrar y salir. Por ejemplo, aquí hay una vía de salida, y aquí hay una vía de entrada por un lado y una vía de salida. Entonces, si yo tengo un corte de vagones aquí en esta vía que está esperando ser descargado, una locomotora o un corte no puede pasar por aquí para salir. Entonces, todo eso lo tengo que contemplar yo, y en eso consiste la metodología de operación de playas. O sea, cómo se va a ubicar, cómo se va a operar,
con qué frecuencia se van a sacar los vehículos, si es remunerable o no, si hace falta, cuánto vamos a gastar para que ese trabajo se haga y sea a satisfacción de pasajeros. Esto es Chicago. Esta es la entrada, una de las terminales de entrada a una de las estaciones grandes de pasajeros de Chicago. Entonces, todas son sucesiones de arcos y todas vía y cambios, vía recta, vía en curva, en la misma vía que se arma recta o curva. Toda esta secuencia de aparentemente muy intrincado, muy complicado todo, pero son todos elementos sencillos puestos uno a la par del otro. Seguimos teniendo playas. Esta es la otra parte de Chicago, donde se ven cantidades de vías metidas en plena ciudad, y hay lugares donde se aparecen las vías porque pasan por abajo los edificios. Para esta puerta, una parte de Génova, puerto de Génova, estaciones de pasajeros, donde las vías desaparecen y aparecen, bueno, se están pasando por debajo de grandes hoteles, grandes núcleos urbanos, y eso se hace en todo el mundo. Y el servicio de ferrocarriles en los puertos, en los lugares de intercambio de la parte terrestre a marítima, tiene que estar abundantemente servido por desvíos ferroviarios, y todos parten de premisas sencillas y que están hechas por seres humanos, ingenieros, como ustedes, porque ustedes van a ser ingenieros. Y todo parece aparentemente complicado, pero todo es problemas de geometría y de colocar elementos que vayan dando su finalidad y mostrando su finalidad. Aquí hay estación de pasajeros, que están todos los andenes cubiertos. Bueno. Bien, esto sería todo. De acuerdo a lo intrincado que es el trazado, ustedes pueden ver un trazado y suponer que se ha recorrido a alta velocidad o a baja velocidad. Aquí estamos entrando a una estación y por el radio de las curvas ya estamos intuyendo que no va a ser alta la velocidad, sino más bien reducida. Aquí se ven claramente las silletas, con esas partes brillantes que son las superficies por donde se deslizan las agujas, que son las partes móviles del cambio. Esa unión que está ahí atrás, que se ve la eclisa en el talón de la aguja, es el elemento que permanece rígido, firme, no rígido, porque permite la rotación, una leve rotación, pero rotación al fin, para que la aguja se adoce a una contraaguja o a la otra. Y ahí se ve también dibujadas las barras que ayudan al movimiento de las agujas. Aquí, en este caso, debe ser una aguja movida por un servomecanismo que está controlado a distancia. Una sucesión de señales que también forman parte del tendido, señales luminosas, elevadas, señales enanas, pequeñas, que están mostrándole al conductor del tren en qué posición está habilitado el cambio para que sepa si tiene que venir a velocidad reducida o no, y si es la que él espera,
o la que tiene destinado en el cronograma de hacer, o no. Entonces, si no es la que está programada, él detiene el tren, no entra porque no es la maniobra que estaba esperando hacer y no es la maniobra que está programada. Bueno. Ahí está la cancha de la Boca. ¿La conocen en imágenes? Bueno, nada más.